Hola, bienvenidos y bienvenidas al módulo 3 que está orientado a la gestión de equipos. Y este módulo comienza con un tema que para mí es súper apasionante, me gusta mucho y es uno de mis temas favoritos que tiene que ver con la resolución de conflictos. Me gusta mucho porque es un tema un tanto polémico. En mi vida he resuelto menos conflictos de los que en realidad he tenido y es porque me enteré de esto que te voy a contar en realidad súper tarde. Yo creo que si me hubiesen enseñado esto cuando era niño, me hubiese ahorrado un montón de problemas en mi vida, un montón de malos ratos y quizás cuánta cosa me hubiese evitado. Pero yo creo firmemente que si tú aplicas esto en tu vida diaria, no solamente en el trabajo, si lo aplicas en tu vida diaria, de verdad te va a cambiar la vida. Te lo digo porque cambió la mía y porque ha cambiado la vida de muchas personas que han sido instruidas en este método de resolución de conflictos. Es un método sencillo, es muy fácil de aplicar y de verdad que cambia la vida. Es más, me atrevo a hacer un compromiso contigo. Si tú utilizas este método y tu vida no cambia, me avisas y yo me retracto de todo lo que he dicho a todas las personas que se lo he enseñado, porque estoy seguro 100% que funciona. Hay que aplicar el método, porque ha llegado un montón de gente a mí diciéndome, Héctor, esto no funciona. Y cuando revisamos el método, en realidad no lo aplicaron como lo enseñé y así es lógico que no funcione. Pero funciona, es un modelo de resolución de conflictos que es efectivo y que es sumamente fácil de entender y de aplicar y que de verdad hace que la vida se vuelva un poco más fácil. En general los latinos, voy a decir esto en chileno, somos enrollados. Yo me he dado cuenta que los latinos nos damos hartas vueltas para nuestras cosas y como que todo lo hacemos una teleserie. Tengo algunos amigos que viven en Estados Unidos y hablan inglés y me doy cuenta que son distintos en su forma de pensar en sentido de que son directos. Mi esposa es profesora de inglés, entonces una vez yo le estaba preguntando em, eh, cómo decir algo y su respuesta fue bien interesante porque mis hijos no hablan inglés. Mi esposa, por supuesto, habla mucho inglés, es su profesión, y yo hablo un poquito. Entonces, cuando nosotros no queremos que mis hijos entiendan lo que estamos diciendo, vamos en el auto y no queremos que nuestros hijos entiendan, nosotros empezamos a hablar en inglés. Y yo quería contarle algo sin que mis hijos se enteraran, porque si no, estos iban a empezar a difundirlo por el mundo. Se trataba de una persona que estaba embarazada, pero que todavía no se podía difundir mucho, entonces yo no quería que los niños supieran porque lo podían empezar a hablar a todo el mundo. Y cuando yo cuento algo en español, yo digo, sucede que pasa tal cosa. O, sí, usualmente empiezo así. Pues sucede que tal persona está embarazada. Entonces, cuando yo quiero contarle esto a mi esposa, pienso en la forma en inglés de decírselo. Dentro de mí decía, ¿cómo se dice el sucede qué? Sucede qué, bla, bla, bla. Entonces yo le digo, oye, ¿cómo digo esto en inglés? Yo quiero comenzar a contarte algo y quiero decirte, sucede qué, bla, bla, bla. Me dice, pero es que en inglés eso no se usa. En inglés tú lo cuentas, you know, y hablas. Tal persona está embarazada. Entonces, ahí ella me dijo y me hizo entender, los latinos nos damos mucha vuelta. O sea, imagínate, llevo 2 minutos hablando con un ejemplo para decir, los latinos nos damos mucha vuelta para decir las cosas. A lo mejor, si no nos diéramos tantas vueltas, estas clases podrían ser mucho más cortas, estos videos podrían ser más breves, perdón por eso. Necesito que te quede muy claro lo que te estoy diciendo. Entonces, los latinos en general somos enrollados, nos pasamos películas. Y, y cuando
no hemos trabajado nuestra inteligencia emocional, es aún peor. ¿Te ha pasado alguna vez que tú te imaginas toda una discusión en tu cabeza y una discusión que no ha ocurrido y eso te genera emociones súper negativas? Hay una historia muy chistosa, muy divertida. Había un hombre que quería aprender a tocar guitarra y sabía que su vecino tenía una guitarra. Entonces decidió preguntarle al vecino si le prestaba su guitarra para aprender. Dijo, voy a ir y le voy a preguntar al vecino si me presta su guitarra. Pasaron unos minutos y dijo, bueno, el vecino le gusta harto su guitarra, entonces es probable que me la preste, pero me ponga hartas condiciones. Ya, pero voy a ir igual. Y la siguió pensando y dijo, chuta, en realidad cuando le he pedido algo al vecino, es bien pesado para prestarlo, como que es medio chico para sus cosas, entonces, chuta, ya no sé si prestarla, si pedírsela. Y se empezó a enojar, porque se empezó a acordar todas las veces que el vecino le había prestado cosas y le había puesto un montón de reglas, y dijo, no, 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 ¿qué le voy a andar pidiendo la cuestión al vecino? Entonces él sale de su casa, el vecino al frente lo saluda, hola vecino, ya es que no estoy ni ahí con tu guitarra. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nuestra mente, no distingue la realidad de la ficción. ¿Te ha pasado alguna vez que sueñas algo y amaneces enojado o enojada? El otro día yo estaba en el trabajo y una colega estaba hablando con un colega, estaban conversando ahí, me dijeron, Héctor, ¿tú qué opinas? Y sucede que esta colega estaba enojada con su esposo porque la noche anterior soñó que su esposo la engañaba. Y yo le dije, ya. Dijo, no, pero que si soñé eso fue por algo. Y estaba muy enojada con su esposo porque en el sueño el esposo la engañaba. Suena chistoso, pero nuestro cerebro no distingue realidad de ficción. No lo distingue. Una vez mi hijo se quedó con mis padres y Y cuando llegamos a buscarlo, me dijo que mi papá le había pegado con un cinturón en la cabeza. Y eso era totalmente falso. Y era súper fácil de comprobar porque mi papá no estuvo durante el día. Mi hijo se quedó solo con mi mamá. Mi papá no estaba. Sin embargo, mi hijo afirmaba que mi papá le pegó con un cinturón en la cabeza. Hijo, pero si mi papá no estaba acá, él no estaba, no, me pegó con el cinturón en la cabeza y mi hijo está convencido de que mi papá le pegó con un cinturón en la cabeza. ¿Y cómo tú le explicas a tu cerebro que eso lo imaginaste? Tal cual, cuando tú tienes estas discusiones mentales y tú te imaginas, yo le voy a decir esto y me voy a decir esto y le voy a decir esto y me voy a decir esto, al final terminas súper enojado o súper triste o súper decepcionado por algo que ni siquiera ha ocurrido. ¿Por qué? Porque somos, como decimos los chilenos, rollentos. Somos enrollados, nos damos muchas vueltas, cuando en realidad la resolución de conflictos puede ser muchísimo más sencilla. ¿Cuál es el problema? ¿Te acuerdas que en el módulo anterior yo te dije que ser empático desde la definición antigua era difícil porque nunca íbamos a poder comprender la visión del mundo de la otra persona? Pues bien, tenemos que volver a aplicar esto acá. Recordemos lo que dijimos antes. No podemos ponernos en el lugar del otro porque tenemos visiones distintas del mundo. Entonces, si nosotros tratamos de resolver conflictos con base en nuestra visión del mundo, no vamos a llegar a ninguna parte. Por ejemplo, suponte que, ya te voy a poner un ejemplo real mejor. Mi esposa y yo estábamos recién casados. Teníamos, o sea, a ver, nosotros nos casamos un día 12, volvimos de la luna de miel como el 19, más o menos 18, si no me equivoco. Tuvimos que estar como 4 días en casa de mis padres porque todavía no estaba listo el departamento donde íbamos a vivir. Luego de eso nos fuimos para allá. Entonces debimos haber tenido como 2 semanas de casa, una semana, un poquito más. Y llevábamos 3 días viviendo solos. Y mi esposa notó que yo dejaba la toalla mojada encima de la cama.
Usualmente, cuando esta clase es presencial, hay gente que dice, oh. Y hay gente que se indigna, no, me dicen las chiquillas, no, yo lo mato. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo vivía en la casa de mis padres, afuera de mi pieza había una baranda que era de la escalera. Entonces yo terminaba de ducharme, me secaba y colgaba mi toalla ahí. Perfecto, estaba justo afuera de mi pieza. Llegamos a este departamento, no había baranda donde colgarlo, no teníamos colgador, entonces mi cerebro simplemente se desconectó. ¡Pum! Y ni siquiera es que dejaba la toalla ahí, es que no la sacaba. Ni siquiera era a propósito, es como, la voy a dejar acá, total, no hay dónde dejarla. Si la solución era súper simple. ¿Cuál es el tema? Que aquí hay dos formas de afrontar la situación: resolver el conflicto con el método que te voy a enseñar ahora o interpretar. Y la interpretación siempre es un error a la hora de resolver conflictos. Porque la interpretación puede ser tan variada como personas existen. Ella podría interpretar que yo no la amo, que yo no tengo hábitos, que yo no tengo educación, que mi mamá no me enseñó nada. Podría interpretar tanta cosa. Podría interpretar que la quiero hacer enojar, podría interpretar cualquier cosa. Entonces, si nosotros basamos nuestra resolución de conflictos en lo que yo interpreto de la situación, no vamos a tener acuerdo jamás, a menos que estemos interpretando de la misma manera, lo cual ya vimos es muy poco probable, porque por muy empático que tratemos de ser, desde la definición antigua, si nos enfocamos en la interpretación del mundo, no lo vamos a lograr. Porque tú y yo podemos estar viviendo la misma situación e incluso interpretar de manera similar, pero nuestras visiones de mundo, nuestras experiencias son diferentes. Entonces no podemos tratar de resolver conflictos con base en lo que yo pienso sobre la situación, porque entonces no lo logramos. Supongamos que el conflicto tiene que ver con trabajar horas extra. ¿Ok? Tenemos un conflicto acá, hicimos horas extra. Y yo creo que eso no corresponde porque hay que descansar. Y el jefe dice que eso sí corresponde porque hay que hacer el trabajo. No corresponde porque hay que descansar. Sí corresponde porque hay que hacer el trabajo. ¿Nos vamos a poner de acuerdo de alguna manera? No. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Hacemos más grande el problema o queda ahí sin resolver? Y este ejemplo es sencillo. Hay otros que son más graves. Hay otros que son más intangibles. Oye, no me gustó la forma como me miraste. ¿Cómo te miré? Oye, no me gusta la forma como hacen las cosas. ¿Qué significa eso? Oye, no me gusta tu forma de ser. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es el problema? Hace poco yo estaba hablando con una persona, un paciente, que me decía que tenía problemas con su pareja. Y yo, cuéntame, ¿cuáles son los problemas? Y ella le pedía que él fuera más atento. Y yo le digo, ¿y eso en la práctica qué significa? Porque ella decía, no, que tú no eres atento. Entonces, listo, él empezó cuando ella le hablaba, él bajaba el celular, por ejemplo, para mirar, porque él consideró que eso era ponerle atención y que es súper válido, pero ella le seguía reclamando que no era atento. Entonces él decidió empezar a hacerle regalitos, así como detallitos, y ella seguía considerando que no era atento. Y él se aburrió y terminó con ella, porque él estaba siendo atento y ella consideraba que él no era atento. Entonces yo le decía, ok, pero cuando se habla de ser atento, ¿a qué se refiere? Es que no sé. ¿Y cómo va a resolver el conflicto? Es que no sé. Y para eso es que estamos acá. Entonces, lo primero que tú debes saber a la hora de la resolución de conflictos, y esto es importante, así que por favor anótalo. Este método de resolución de conflictos tiene
4 pasos. 4 pasos muy sencillos. Y que incluso yo me atrevo a decir que lo podemos resumir en 3. Vamos a ver si tú usas 4 o si usas 3. Lo primero que debes saber para este modelo de resolución de conflictos es que la resolución del conflicto se basa en hechos y no en opiniones. En hechos y no en interpretaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el foco del conflicto, el centro del conflicto es algo observable, medible, hasta cuantificable. Entonces pongamos el ejemplo de esta persona que decía que su pareja no era atenta. Es que tú no eres atento. ¿Qué significa eso en la práctica? No lo sé. Entonces, cuando ella dice tú no eres atento, se está basando en una interpretación. Ella está interpretando acciones que tiene su pareja, las interpreta como falta de atención. Pero ya dijimos que no podemos resolver un conflicto sobre interpretación, entonces lo que necesitamos hacer es resolverla sobre un hecho. Si ella dijera, por ejemplo, ¿sabes qué? Hay una situación y es que cada vez que yo te hablo sobre finanzas, por ejemplo, sobre la cantidad de dinero que debemos, tú empiezas a jugar con el teléfono. Eso es un hecho y eso se vuelve innegable. Porque si ella dijera, oye, ¿sabes qué? Tú eres poco atento, él podría decirle, no, si yo soy atento. Y ahí se vuelve su palabra contra la de él. ¿Y cómo llegamos a un acuerdo ahí? No se puede. En cambio, si ella le dice, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que durante la última semana 3 veces he tratado de hablar de finanzas contigo, cada vez que toco el tema de las finanzas, tú tomas tu teléfono y te pones a jugar. Eso se vuelve innegable, es un hecho, porque es observable y es cuantificable. En este ejemplo de la toalla que yo les contaba, mi esposo se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Los últimos 3 días tu toalla ha quedado mojada encima de la cama. Ni siquiera me dijo, ¿has dejado la toalla mojada? Porque el decir que yo dejé la toalla mojada podría interpretarse como intencionalidad. Entonces ella prefirió decir, tu toalla ha quedado mojada encima de la cama. Ni siquiera echándome la culpa, ¿te fijas? El hecho concreto y observable es que la toalla mojada estaba encima de la cama los últimos 3 días. Innegable, no tengo cómo negar esa situación. Entonces, primer paso, identificar el hecho concreto, observable. Luego de identificar el hecho, yo puedo identificar qué me hace sentir este hecho. Ahí sí, ahí empiezan a jugar las emociones. Y no para manipular, sino para que la otra persona comprenda de qué manera esto me está afectando. Yo recuerdo que con el tema de la toalla, mi esposo usó la frase me da lata. Yo no sé si eso es una mezcla como entre enojo y frustración, tal vez, pero dijo me da lata, porque las sábanas quedan húmedas y la toalla queda con mal olor. Era súper lógico, sumamente lógico, era obvio. Pero ella dice, esto me hace sentir mal. Pongamos el ejemplo, ok, sabes que cada vez que te hablo de finanzas, tú te pones a jugar con el teléfono y eso me enoja, porque este es un tema que para mí es importante, hay temas financieros que debemos resolver pronto y tú te pones a jugar cuando yo te hablo de eso, esto me enoja. Entonces, cuando tú identificaste el hecho, puedes identificar cómo te sientes con ello. Y tú, ¿qué es lo que haces? Le expresas a la otra persona cómo te sientes con la situación. La otra persona, lo ideal es que la otra persona te diga también cómo se siente con este hecho. Porque a mi esposa yo le dije, oye, ¿sabes qué? Tienes razón. Si yo me diera cuenta del asunto, igual me daría lata.
A lo mejor este hombre que se pone a jugar dice, ¿sabes lo que pasa? Hablar de finanzas me pone súper incómodo, me da miedo, porque yo creo que no nos va a alcanzar la plata. Ok, estamos identificando. Esto necesariamente acerca posturas. El identificar el hecho y hablar de lo que sentimos alrededor de ese hecho acerca posturas, porque no estamos tratando de resolver todas las situaciones, no estamos tratando de mejorar el mundo, nos estamos enfocando en un hecho. Y sobre este hecho, ¡pum!, acercamos. Y después que identificamos nuestras emociones, podemos identificar nuestras necesidades. En el caso de mi esposa, sabe que yo lo que necesito es que la toalla quede colgada o de alguna forma, porque no quiero que se sigan humedeciendo las sábanas y que tenga mal olor. En este caso, yo necesito que por favor solucionemos el tema financiero porque en realidad esto está generando otro tipo de problemas. Sí, yo también necesito solucionarlo, pero no quiero que lo conversemos de noche. Por ejemplo, en mi casa, en mi casa no conversamos de finanzas de noche. Nos vamos a acostar y no sé, pues mi esposa me dice, oye, ¿sabes que hay que pagar esto? Tenemos que comprar esto. Y yo digo, no, no hablemos de finanzas en la noche, hablemoslo en el día. Porque la noche es para descansar y yo no quiero irme a acostar pensando en tengo que pagar esto, falta esto, tenemos esta deuda, bla, 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 y terminar y despertar estresado porque soñé toda la noche con eso. Entonces, sí, ¿sabes qué? Yo también necesito resolverlo, pero necesito que por favor lo conversemos en el día. Y ahí inmediatamente empezó la negociación. Y en la negociación es cuando terminamos de acercar posturas. A veces la negociación se vuelve tan simple como aceptar lo que la otra persona me pide porque es simple, o a veces tenemos que debatir un poco. Entonces, en este caso de mi esposa me dijo, entonces yo te pido que por favor cuando salgas de la ducha, termines de secarte, dejes la toalla colgada. Le dije, por supuesto, porque era simple. ¿Qué iba a estar negociando? No, la voy a colgar la mitad de la semana y la otra mitad la cuelgas tú. No, no. Sí, obvio, no te preocupes, yo la cuelgo. ¡Pum! Nunca más tuvimos el problema. Nunca más. En este caso, ¿sabes qué? Yo necesito que solucionemos este tema de las finanzas. Ya, sí, ok, pero ¿podemos conversarlo en el día y no de noche? Porque no quiero conversar de finanzas en la noche. Listo. ¿Te parece si lo conversamos mañana? Ok. Entonces mañana se juntan y conversan el asunto. ¿Cómo vamos a hacer para pagar esto? ¿Por qué es tan importante la negociación? Porque eso te permite pararte sobre un punto y reclamar con base si es que no se cumple. Entonces, con mi esposa, como les contaba recién, tenemos el acuerdo de que no hablamos de finanzas de noche. Entonces, cuando ella me quiere hablar de finanzas, yo le digo, tenemos un acuerdo, no se habla de dinero en la noche. Es cierto, listo, pum, pasamos. Y no es necesario pelear, no es necesario decirle, pero ya viste otra vez, y siempre te digo que no hablemos de esta cuestión en la noche, ¿verdad? No es necesario pelear. Oye, tenemos un acuerdo, es cierto. Tenemos el acuerdo, por ejemplo, de que no nos desautorizamos delante de los niños. Si ella dice no, y yo creo que sí, yo no le voy a estar diciendo delante de los niños, oye, pero dejémoslo. No. Entonces vienen los niños y yo le digo, la mamá dijo que no, con eso es suficiente. Después, más tarde, conversaremos. Oye, ¿sabes qué? En esta situación podríamos haber actuado de otra forma. Ya, ok, pero tenemos un acuerdo. Entonces, si yo la llego a desautorizar, o si ella me llega a desautorizar, en realidad soy yo el pesado en la casa, soy yo el malo de la película. Pero supongamos que ella me desautoriza delante de los niños, después yo puedo decirle, oye, tenemos un acuerdo y no respetaste el acuerdo. Y ella me dice, sí, en realidad, perdona por eso. Ok, listo, pum, seguimos. ¿Te fijas que suena simple? Es simple. 4 pasos. Identifico el hecho, identifico la emoción, identifico la necesidad, negocio. Es así de sencillo. ¿Y dónde radica la mayor dificultad? En los 2 primeros puntos.
en identificar el hecho e identificar la emoción. Pero como ya en el módulo 2 estuvimos viendo autoliderazgo y gestión de emociones y empatía y asertividad, se vuelve cada vez más fácil el punto 2. El punto 1 a veces es lo complicado, la identificación del hecho. Entonces, ¿cuál es la clave para que tú puedas identificar el hecho? Es que tiene que ser concreto, tiene que ser observable. No, es que a mí me carga cuando tú no almorzás porque te pones pesado. Eso no es observable. Lo que podría ser observable es cuando no almuerzas, estás silencioso, pasa una hora en que no hablas. O cuando no almuerzas, golpeas la puerta. Cuando no almuerzas, no saludas, por ejemplo. Eso es observable. Entonces, 4 puntos. Identificación del hecho, concreto y observable, medible. Y esto, ¿por qué es importante? Porque en la medida en que sea medible, vamos a poder negociar. Porque si mi conflicto es que, ¿sabes qué? Tú llegas en la mañana y no saludas, eso es medible. Después la negociación es, lo que yo te pido es que cuando llegues saludes. Ok. Entonces, si después pasa una semana y de los 5 días laborales hubo 3 que no saludó, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Esta semana hubo 3 días que no saludaste. Ok, sí, en realidad, medible. Eso es muy importante. Y también, y en la negociación, nosotros ahí vamos poniendo posturas. Suponte que a mi esposa le gustaran las flores y ella me dijera que quiere que le traiga una docena de rosas todos los días. Es una locura. Para mí es una locura. Entonces yo le diría, mira, ¿sabes qué? No puedo traerte una docena de rosas todos los días por varias razones. Primero, porque no hay bolsillo que aguante. Segundo, porque si bien las flores son bonitas, no me gustan tanto como para llenar mi casa de flores todos los días y llegaría un momento en que tendríamos tantas que ya no sabríamos que las que están marchitas, las que no. Si quieres te traigo flores una vez a la semana, ¿qué te parece? Ya bueno, una vez a la semana, listo. Negociación súper sencilla. ¿Por qué se vuelve tan sencillo? Porque cuando tú hablas de un hecho, ya no parece que estás atacando a la otra persona. Porque si tú le dices, oye, ¿sabes que tú llegáis de súper mal humor todas las mañanas? No hay cómo demostrarlo, no hay cómo cuantificarlo. Entonces parece que estuvieras atacando a la otra persona. Parece que estuvieras hablando sobre ella y no sobre un hecho. Cuando tú hablas del hecho, hablas de conducta. Cuando tú hablas de interpretación, hablas de identidad. Si tú le dices a tu colega, no, hombre, es que tú en las mañanas llegáis súper pesado, estás hablando de él, persona. En cambio, si dices, cuando tú llegas en la mañana no saludas, estás hablando de conducta, no estás atacando lo que él es. Por eso se vuelve tan sencillo resolver conflictos desde esa perspectiva. Entonces, yo te aseguro que si tú comienzas a utilizar esto en tu vida, vas a ver cambios. Hay gente que no lo va a entender, hay gente que se va a frustrar, hay gente que se va a enojar, hay gente que te va a gritar. Pero si te mantienes firme en esto, tarde o temprano van a entender. Yo tengo amigos que esto les molesta mucho, todavía. Entonces me dicen, no, pero es que tú eres bla, bla, bla. Y yo le digo, ya, pero a ver, ¿cuál es el hecho? ¿Qué es lo que te molestó? No, pero es que tú te ponís pesado. ¿Qué es lo que te molestó? Que yo te llamé y no me contestaste el teléfono. Y que después no me devolviste el llamado. Ok, no te contesté el teléfono porque estaba en una reunión importante. Y después no te devolví el llamado porque se me olvidó. Entonces, ¿qué te propongo yo? Que si tú me llamas y yo te corto, me llames media hora después. Si te vuelvo a cortar, escríbeme un WhatsApp. Oye, llámame cuando puedas. Y yo te llamo. Ya, ok. Porque si me dicen, no, porque tú eres pesado, hubo una vez un amigo que me dijo, ¿te crees importante? Porque uno te llama y no contestáis. Y me dijo, yo cada vez que te llamo tú no contestáis, y no sé para qué tenéis teléfono si no contestáis. Yo igual me puse un poco pesado. Yo le dije, de partida mi teléfono es para resolver mis necesidades de conectividad y no las tuyas. Empecemos por ahí. Yo tengo mi teléfono para resolver mis necesidades. Si tú estás desesperado por hablar conmigo, escríbeme. Si no te contesto por algo. Pero es que a otra persona le contesta y a mí no. A ver, muéstrame. Números. ¿Cuándo le respondí a la otra persona? ¿Cuándo no te respondí a ti?
O sea, si la otra persona me llama en la hora de almuerzo, es obvio que le voy a contestar. Bueno, quizás no es tan obvio, pero me llamo en la hora de almuerzo, tú me llamas en horario laboral. No puedo contestar a esa hora. ¿Te fijas? Entonces, cuando hablamos de números, de hechos observables, cuantificables, la gente a veces se descompone un poco. A veces como que se incomoda. Pero se dan cuenta finalmente que en realidad el problema es mucho más pequeño de lo que parece ser. Y a veces el problema es un poco grande, pero cuando nosotros lo empezamos a, a separar, a desgranar por pequeñas acciones, entonces se vuelve mucho más fácil de resolver. Ok, resolvemos esta acción, resolvemos este hecho, resolvemos esto que es observable, resolvemos esto que es cuantificable y se empieza a hacer muchísimo más sencillo. Entonces, si tú quieres ser un líder de éxito, vas a tener que aprender a resolver conflictos de manera saludable. Porque conflictos hay siempre. Conflictos los van a seguir habiendo. Y si tú quieres tener un equipo de alto desempeño, te aseguro que conflictos vas a encontrar. Porque va a llegar un momento en que la gente se va a estresar, va a llegar un momento en que no vamos a estar llegando a los números, va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar y vamos a estar frustrados y necesitamos resolver de manera saludable. ¿Cómo lo hacemos? Basados en hechos. Entonces, hechos hechos, emociones, necesidades, negociación. Sigue estos pasos y yo te aseguro que te va a cambiar la vida.